No estamos solo en el mundo. Así hemos titulado la predicación esta mañana y está basado en Juan capítulo 14, versículo 18. Vamos a dar lectura al texto completo que encontramos en este capítulo. Así que os invito a que sigáis en esta lectura que está en Juan 14, del 15 hasta el 31. Así dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Pues que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Mirad, hermanos, en esta mañana, si quisiera definir este pasaje con tres elementos importantes, utilizaría estas tres frases que voy a comentar, que está en pantalla. La unicidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y la habitabilidad de Dios en el hombre. Evidentemente, las dos primeras afirmaciones son frases teológicas. La tercera no es tanto teológica, pero sí detrás de esa frase hay una afirmación que es la que en esta mañana vamos a desarrollar en este texto que vamos a hablar. Mirad, la unicidad de Dios, esta palabra teológica que no es comprendida por muchos ni es entendida por otros. En el versículo 19 Jesús dijo: yo estoy en mi Padre. Solo hay un Dios verdadero, no hay más de un Dios en el mundo. No hay tres dioses, hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Ahí podemos desarrollar mucho más eso, pero lo dejamos solamente aquí, ¿verdad? Que el texto está hablando de la doctrina de que hay un solo Dios verdadero. Y si quisiésemos añadir algún texto más, nos viene a la mente el Shema. Oye Israel, el Señor uno es. Pero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda, ¿verdad? Y hablando de la unicidad, hablamos de que es único, ¿verdad? Y que no hay otro, pero que existe este Dios y se manifiesta, como hemos dicho, en tres personas. Segunda afirmación, la pecaminosidad del ser humano. En versículo 24, el que no me ama no guardará mi palabra.
El ser humano tiene la tendencia natural de no amar a Dios y por lo tanto de no obedecerlo. Nadie, escuchad esto interesante, nadie nace amando a Dios y obedeciéndolo. Nadie. Si Dios no se manifiesta en tu corazón y tú ves la realidad, obedeces, acepta y comienza a amarle y a obedecerle. Por lo tanto, versículo 24 nos habla de la pecaminosidad del ser humano, pero que tampoco en esta mañana vamos a desarrollar. La tercera afirmación, la habitabilidad de Dios en el ser humano. No encontré otra palabra para describir lo que en esta mañana estamos tratando de comunicar y que también me gusta esta frase que vamos a desarrollar con la que hemos comenzado. Jesús nos dijo, no nos dejará solo en el mundo. Cuando hablamos de la habitabilidad de Dios en el ser humano, es la única palabra que he encontrado, significa Dios viviendo en nosotros. Habitar, residir, ¿verdad? Venir a estar junto a alguien. De eso es la idea, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el versículo 23, donde dice Jesús, vendremos a Él, ¿a quién es Él? El que me ama y me obedece, y haremos morada con Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Interesante afirmación. Mirad, Adviento, estamos en el tiempo de Adviento, y he querido relacionarlo un poquito con esto, ¿verdad? Cuando hablamos de Adviento, la semana pasada hablamos sobre estas dos ideas. Adviento significa Navidad y Adviento significa parusía. ¿Por qué Adviento significa ambas cosas? Porque Adviento es el tiempo de preparación antes de que Cristo llegue, la Navidad. Pero también, que fue lo que predicamos la semana pasada, Adviento significa el tiempo de preparación de que llegue Jesús de nuevo, pero que llegue de manera mucho más visible. Esa es la idea. Jesús nació en un bebé y todo el mundo lo vio. Y cuando en la parusía venga, dice un texto que también hicimos mención, que todo ojo lo verá. Ahí está la idea. Sin embargo, la pregunta que yo os lanzo ahora es, ¿qué ocurre mientras tanto? Si hemos hablado de Adviento, hemos hablado de Navidad, Cristo vino, Dios encarnado en un niño, y hablamos de la parusía, Dios vendrá en Jesucristo glorificado. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Porque a Dios no le vemos, ni a su Hijo ni al Espíritu Santo. ¿Qué ocurre mientras tanto? Pues le damos respuesta con este texto del que estamos haciendo mención. Jesús dijo, no os dejaré solo, aunque me gusta más la otra expresión, no os dejaré huérfanos. Qué interesante, me iré, pero vendré pronto. ¿Cómo? ¿Pero no te has marchado? ¿Cómo? Bueno, estoy intentando adentrarnos. Me encanta cómo Jesús se expresa. Me iré y es necesario que me vaya porque vengo pronto. Pero tan prontito que vino en Pentecostés, que prontito vino. Mirad, capítulo 14. Es el que estamos hablando, ¿verdad? Si vemos el capítulo 14 en su contexto, diríamos que habla de un misterio. ¿Cuál es el misterio? La ida y la vuelta de Jesús. Repito esto. Si vino el Espíritu Santo, ¿quién vino? Vino el Espíritu de Jesús. Si vino el Espíritu de Jesús, ¿quién vino? Vino Jesús por su Espíritu. Hermano, Dios es uno, que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Quien vino en Pentecostés, el Espíritu Santo, la tercera persona, pero vino el Espíritu de Jesús, vino Dios. O sea, hablamos de este misterio de Jesús, de que la vuelta y la ida, y dice que va al Padre, y que luego regresa, y dice que vuelve inmediatamente. Pero ¿cómo vuelve? Con los discípulos, ¿verdad? Viene para estar con ellos para siempre. ¡Qué interesante! Claro, esto también lo he dicho más de una vez, ¿verdad? Jesús vino, siglo III aproximadamente, nació en un bebé y estuvo con los discípulos, ¿cuánto tiempo? Bueno, 33 años tenía él. ¿Cuánto tiempo estuvo con los discípulos? 3 años. Y los discípulos lo veían, lo palpaban, comieron con él, ¿verdad? Pero Jesús no podía estar, esta idea, no podía estar en Jerusalén y a la misma vez en Samaria, no podía, Jesús no podía. ¿Pero qué dice ahora? Que me iré para estar con ellos para siempre y acompañándoles. Mirad, resulta revelador esta idea de que Jesús dice que se va y desaparece y que sube al Padre. ¿Qué significa todo eso?
Que Jesús se va y desaparece y que sube al Padre significa que va a volver. Pero va a volver y su vuelta será mucho más completa porque estará habitando en los creyentes. Esa es la idea esencial. Esa es la idea esencial. Mira, Antiguo Testamento. Dios habitaba en medio del pueblo. En medio. Quedaros con esta palabra. Éxodo, Levítico. Haré un santuario, dice Dios, y habitaré en medio de mi pueblo. En el Antiguo Testamento, todas estas expresiones de Dios acercándose al pueblo, acompañándole, es alrededor del pueblo, en medio del pueblo, al lado del pueblo, pero nunca en el pueblo, en el corazón del pueblo. ¿Veis la diferencia? Nunca. Estoy intentando explicarlo, ¿verdad? Mirad, las promesas que se anunciaban, también anunciaban de la venida del Mesías para el final, en Ezequiel, en Zacarías, y vendría de una manera global, para estar con su pueblo. Pero ahora, ahí está lo sorprendente, ahora está hablando de la presencia de Dios en la comunidad, en el pueblo. Se trata, esa otra palabrota que viene ahora, ¿verdad?, de la inmanencia de la Trinidad en el corazón del que cree. Se trata de eso. Es decir, hay algo inseparable en la persona que ama y obedece por consecuencia a Dios. Dios viene a morar en tu corazón, a habitar en tu corazón, en tu vida. Así que queda, por lo tanto, decimos que la persona que ama y que obedece queda convertido ¿en qué? Dice la Escritura, hermano, somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué cosa más hermosa! Ser templo del Espíritu Santo. De eso es lo que vamos a hablar a continuación, pero el capítulo 14 nos da ciertas pautas, ciertas ideas que nos vamos a sorprender de lo que vamos a ver a continuación. Ahí estamos, ¿verdad? No estamos solos. Versículo 18. Dios no nos ha dejado huérfanos. El Señor, digo Dios, ¿verdad? Nos ha dejado su Santo Espíritu. Dios está en medio de la comunidad, alrededor de la comunidad, a favor de la comunidad y en la comunidad, en el corazón del que cree. Esa es la idea. El Espíritu Santo está por nosotros. Pero ¿cómo Jesús lo está describiendo? Vamos a verlo a continuación. El Espíritu Santo está... Jesús se va y vendrá su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que es Jesús. Permitidme que repita esta idea, es que no hagamos división en ese sentido. Por lo tanto, debemos de alegrarnos de que Él se vaya, porque Él lo dijo, alegraos de que me vaya. Porque si yo me voy, ¿qué dice el texto? Enviaré otro consolador. ¿Sabes lo que significa enviar otro consolador? Que ya Jesús estaba consolando. Enviaré otro consolador. Ya Jesús estaba consolando, pero Jesús podía consolar ¿a quién? A lo más cercano. Pero ahora el Espíritu Santo, que viviría en el corazón, nos estaría consolando siempre. El que ama, el que obedece, tiene al Espíritu de Cristo y es consolado por Cristo. ¡Qué cosa más maravillosa, hermano! Pero era necesario que Él se marchara. ¿Para qué? Para enviar a su Santo Espíritu que vendría a todos nosotros. Mirad cómo lo describe. Aquí lo describe, ¿verdad? Jesús está describiendo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, en los siguientes términos. El Consolador, versículo 16. El Espíritu de verdad, versículo 17. Y el Espíritu Santo, versículo 26. Es como Jesús está describiendo a este que vendrá, que es el mismo, claro. ¿Y cómo viene? Versículo 16. Viene por petición de Él. Yo rogaré al Padre y el Padre lo enviará. Versículo 17, ¿verdad? Es el Espíritu de verdad. Y versículo 26 es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Seguimos avanzando.
Vamos a hablar del Consolador. Griego, se basifica Parácletos, el Consolador. Se define de muchas maneras distintas. Hay quienes definen esta palabra en griego, la Reina Valera del 60 lo define como el Consolador. Mi hermano Seba, que ha utilizado otra versión, te aseguro que allí lo define con otro término. Pero ¿por qué cada uno utiliza un término? Porque realmente la palabra Parácletos en griego significa abogado, consolador, ayudador, defensor, intercesor. Entonces, ¿qué palabra utilizamos? ¿Cuál es la palabra que pueda englobar a todas? Me gusta la que viene a continuación. Escúchalo bien. O sea, esta que viene a continuación engloba todas las demás, que es un verbo, aunque estamos hablando de una persona. Exhortar, el que exhorta. Cristo es el que nos exhorta. ¿Y sabéis que en la raíz del verbo exhortar significa aquello que se pone al lado de alguien para ayudarle, para motivarle, para acompañarle, para fortalecerle? Qué bonito, ¿no? Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es Cristo por su Espíritu, porque Cristo no está. Cristo murió, resucitó y está glorificado, pero bajó con su Espíritu. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, esta es la idea. Mira cómo se describe, para ayudarme un poquito más, ¿verdad? El Paráclito se describe como el que nos conforta y nos consuela. Y esto no es mío, parece de otro, pero me gusta y lo tengo que leer porque dice que es, a pesar de los infortunios que tengamos en la vida, tenemos mucho, ¿verdad? El Espíritu de Cristo mantiene a la persona a pie, firme. ¡Ja! Porque por sí sola se derrumba. ¿Es precioso lo que estamos diciendo? O sea, que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a que ante las circunstancias y los problemas y los avatares de la vida nos podemos mantener firmes. ¿Por qué? Porque Cristo nos mantiene. De lo contrario, al suelo vamos a parar. Qué bonito, ¿verdad? El Paracletos, también como defensor y abogado. Mirad cómo se describe. Es la persona que daba testimonio de la conducta de su amigo. ¡Qué bonito! Cristo da testimonio a quien sea de tu conducta. No tenemos una buena conducta, claro. No somos perfectos, pecamos. Pero como Cristo mora en nosotros, Él habla bien de nosotros. Marian Roja, otra vez con Marian Roja. Marian Roja dice que cuando tenés esos pensamientos, hago un kick-up, esos pensamientos de que tú no puedes, de que tú no vales, de que tú no sirves, cámbialo. O sea, no te hables mal a ti sí mismo, no te lo hables, que ya los demás dirán de ti lo que sea. Mira mira, los demás siempre te critican, pero tú a ti mismo no te critiques. Volvamos aquí. Cristo no te critica, Cristo te ensalza en el buen sentido, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y el otro Paracletos, el que exhorta, que es que estamos diciendo, ¿verdad? Es la palabra para infundir aliento y coraje, ¿verdad? Es decir, es la presencia del poder de Cristo resucitado en tu vida. ¡Qué bonito! A mí me encanta. Yo es que estaba disfrutando, cuando estaba mirando esto, estaba disfrutando. ¡Qué bonito, hermanos! Paracletos el Consolador. Bien, vamos a la segunda parte, el Espíritu de verdad. ¿Qué está haciendo el Espíritu de verdad? ¿Qué está haciendo? Si el Espíritu de verdad, ¿qué hace? Enseñarnos la verdad. Pero ¿qué verdad nos enseña el Espíritu de verdad? Que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Lo dijo Él. Yo me iré, vendrá el Consolador, que es el Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho y las recordará. Porque Cristo ya no estaba, se marchó. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas que Jesús no dijo. Sí que nos está enseñando la verdad. Qué bonito. Y versículo 16, el Consolador está siempre. La permanencia del Consolador en medio de nosotros. ¿Haciendo qué? Pues dice, versículo 16, para que esté con vosotros siempre. Es decir, Cristo no podía estar siempre con sus discípulos. Porque era 100% hombre, pero 100% Dios. Y como hombre iba a morir en la cruz. No estaría. Entonces, para que esté con vosotros para siempre.
Espíritu de Consolador, el Espíritu Santo está siempre con nosotros como ayudándonos y asistiéndonos. Ahí está, ¿verdad? Está la idea. Ayudándonos y asistiéndonos. Versículo 17. También el Espíritu de verdad, dice el texto, os conoce, dice el texto, y mora en vosotros. Valiente afirmación, tan interesante. Y dice Jesús que el mundo no puede recibirlo, pero vosotros sí. Que el mundo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Claro, el que no ama y no obedece a Dios, que es el mundo en términos generales, seres humanos, hombres y mujeres, ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice el texto, le habéis recibido, porque Él permanece en vosotros y le conocéis. Versículo 26. El Espíritu Santo, enviado por mi Padre, seguirá enseñando a los discípulos. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Recordando que, lo que hemos dicho, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, toma el lugar de Cristo y se dedica ahora a enseñarnos y a recordarnos todas las cosas de Jesús. Pero claro, si dice Jesús que es necesario enviar otro consolador y es necesario que yo me vaya y tenéis que alegraros de que yo me vaya porque pronto volveré, ¿cuándo volvió? Hechos capítulo 2. ¿Se derramó el Espíritu Santo sobre quién? ¿Sobre algunos? Sobre todos los que estaban en el aposento alto. Más de 120 personas. Algunos hablan que solamente fueron los apóstoles. No. Quizá 120 personas que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, todas ellas, hombres y mujeres, y comenzaron a proclamar las obras de Dios en los distintos idiomas, porque estábamos en Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, donde había mucha gente. Recordad que en Hechos 2, al final de esos versículos dice que estaban de todas las nacionalidades celebrando este acto. Y que lenguas como fuegos asentaban sobre cada persona, hombre y mujer y hombre, comenzaron a hablar las maravillas de Dios en los distintos idiomas. Interesante afirmación, ¿eh? También las mujeres proclamaban la obra de Dios. Aquí estamos ahora, versículo 20, ¿verdad? Aquí estamos ahora. El Señor habla también de su unión con el Padre. Versículo 20. Dice Jesús, y vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Esa combinación de relación. Ellos estarán en Jesús. Jesús está en el Padre. Por lo tanto, sí, esto es matemática, no, iba a decir cuántica. Esto es matemática. Si Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros estamos también en el Padre, ¿veis? O sea, en el creyente, cuando cree, recibe a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. No pongamos esa división, porque Dios es solamente uno. Y dice, versículo 21, y me manifestaré a ellos, dice el versículo 21. ¿Qué significa eso de me manifestaré a ellos? Dice Jesús que cuando eso ocurra, me voy a manifestar a ellos, a los que me aman y me obedecen. O sea, se va a mostrar la realidad de Dios. Claro, tiene que ver con la idea, ¿verdad?, de que Dios se va a presentar de una manera clara y sobresaliente en la vida del que ama y obedece. ¿Qué ocurrió en el aposento alto? ¿Qué estaba haciendo los 120 personas? Amando y obedeciendo la promesa del Padre, que le dijo a Jesús. ¿Qué ocurrió allí? Que llegó el Espíritu Santo a sus vidas. Recordad lo que le pasaba a Pedro, solamente un elemento para que lo tengamos en cuenta. Ellos, o sea, dice Hechos 2, ¿verdad?, que un gran estruendo, un gran viento se derramó sobre ellos el Espíritu Santo y sintieron el impulso
No lo determinaron ellos, sino Dios. El impulso de salir de la casa, el aposento alto, ¿para qué? En las calles a 120 personas hablando a todos los demás. Hablando a todos los demás, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Que ahí tenemos esta respuesta, ¿verdad? Pero versículo 22, ¿qué le preguntó Judas? Señor, Señor, ¿te va a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué le responde Jesús? Claro, ¿con quiénes va a ocurrir esta manifestación y esta presencia de Dios en el corazón? ¿Con quiénes? Estamos repitiendo, con los que aman a Cristo y los obedecen. Con aquellas personas que no aman a Cristo ni lo obedecen, jamás podrán sentir, ni conocer, ni sentir en sus vidas los efectos, ahí está la palabra que me faltaba, los efectos del Espíritu Santo. Los efectos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ni se le ve, pero está en el que cree. El Padre vendrá y el Hijo vendrá para hacer morada en ellos. Versículo 23, me encanta también este término. Morada. ¿Qué significa morada? Mirad, a mí me hizo pensar en el monte de la transfiguración. ¿Recordad lo que ocurrió en el monte de la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo, Cristo los llevó a los tres, Cristo, sus ropas se resplandecieron y aparecieron allí Elías y Moisés. Y Pedro, siempre el impulsivo, cuando vio aquella glorificación de Cristo, hagamos 3 enramadas, 3 cabañitas para estar contigo. 1, 2 y 3, porque eso es tan bonito. Estamos experimentando la gracia de Dios, ¿verdad? En el mundo de la transfiguración, ellos querían hacer sus propias cabañas. Está al lado de Jesús, al lado, en medio. Pero ahora estamos diciendo cosas distintas. Haremos morada en Él. ¿Qué estamos diciendo? Que Cristo, Espíritu de Cristo, que el Padre vendrá a permanecer en aquella persona que abra su corazón. Y aquí nos viene a colación la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 21, que dice, Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, yo entraré, cenaré y moraré contigo para siempre. ¡Qué bonito! La persona que nunca ha abierto su corazón a Cristo y lo abre, viene Cristo, viene su Espíritu, para tener una relación, esa es la idea, esto es algo simbólico, una relación. ¿Quién abre su casa como huésped? A un desconocido le abrimos la casa. ¿Quién permite que en su casa entre? Este texto de Apocalipsis 3, 20 o 21 creo que es el texto que nos habla sobre esta relación tan común, tan perfecta, tan íntima entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la persona humana con muchas debilidades que le abre el corazón a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué cosa más preciosa. De eso estamos hablando, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios hará en el corazón del creyente su templo, su morada. Somos templo del Espíritu Santo. Versículo 27, 30, 31. Además, el Señor nos dice aquí, ¿verdad?, que nos habla ahora de una relación entre lo que va a pasar en el mundo. 3 ideas, ¿verdad? Versículo 27. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero no como la da el mundo. Shalom. ¿Sabéis que el shalom es el saludo judío entre los judíos, entre los hebreos? El shalom. Pero aquí este shalom es mucho más profundo. O sea, Jesús no está diciendo que saluda a los discípulos, no es eso. Es la paz que consigue ayudarte a vivir en medio del mundo, en medio de las aflicciones, pues soportándolas de una manera mucho mejor. Es el shalom, ¿verdad? Es el shalom, es la paz que Dios nos da, ¿verdad? Que es la suya propia. ¿Qué dice? Mi paz os doy. ¿Cuál? La de Cristo. Tenemos la paz de Cristo, que no es la paz del mundo. Versículo 27, versículo 30. Dice también, ¿verdad?, que viene el príncipe de este mundo. Aquí Jesús nos está avisando. Viene el príncipe de este mundo. Y dice Jesús que no tiene parte conmigo. Es decir, el príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el diablo, que lo que viene es para
continuar intentando, y lo consigue, ¿verdad?, mantener las mentes entenebrecidas, Efesios capítulo 2, para que nadie conozca a Cristo, nadie se acerque a Dios, ¿verdad? Sin que el diablo no tiene parte conmigo, dice Jesús. Y versículo 31, también dice Jesús que el mundo tiene que saber, ahí terminamos el 31, tiene que saber el mundo que yo amo al Padre y que le obedezco. Interesante. Que yo amo al Padre y que le obedezco. ¿No es así como hemos comenzado el texto? Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Claro, Jesús nunca va a pedir nada que no te haya dado antes. Tú puedes amar a Jesús, a Dios, tú puedes obedecerlo porque Él lo ha hecho y Él está contigo y en ti, ¿verdad? Esa es la idea. Terminamos. Navidad y parusía. ¿Qué ocurre mientras pasa ese tiempo? Porque Jesús vino en un bebé y Jesús vendrá y todo ojo lo verá y todo el mundo verá al Cristo glorificado. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? Hermanos, Dios no nos ha dejado huérfanos. No estamos solos. Él está en nosotros. Y además está con nosotros y a favor de nosotros y por encima de nosotros y por debajo de nosotros, pero sobre todo lo que destaca es que Él está en nosotros. No nos ha dejado huérfanos. Vive en nosotros, en el que ama y obedece a Dios. Y Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, nos consuela, nos enseña, nos recuerda. Hermanos, ¿recordad el Antiguo Testamento? Dios vino a hacer morada en medio del pueblo. Y lo especial de aquella enseñanza es que en el tabernáculo, recordad, y en el templo, Dios se manifestaba con poder y gloria. Y venía el pueblo a ofrecerle alabanza y adoración. Y durante el peregrinaje en el Sinaí, Dios estaba con ellos, a favor de ellos, alrededor de ellos, pero siempre estaba fuera de ellos. Esta es la idea. ¿Recordáis la columna de fuego? Dios siempre estaba fuera de ellos. Y termino con esto. Pero ahora, hermanos y hermanas, y por lo tanto, en medio del desierto que podamos vivir, Antiguo Testamento, en medio de nuestro éxodo y huida que podamos estar viviendo, en medio de nuestra historia, Dios habita verdaderamente en nosotros, en nuestras vidas. Habita en el corazón, habita dentro de nosotros, fuera y dentro. En esta mañana, que el nombre de Dios sea honrado en medio de todos nosotros. Amén.